Bien, vamos a hacer un ejercicio consistente en hacer un estudio de continuidad de una función definida a trozos. Entonces empezamos lo primero por identificar el dominio de la función. Yo voy a escribir en la parte baja de la pantalla, donde tengo un zoom de lo que se escribe, podéis seguirlo donde yo escribo, o bien en la parte alta donde se va a ir escribiendo lo que yo haga en la parte baja. Bueno, pues entonces empezamos por identificar el dominio de la función. Así que primero vamos a escribir el dominio de f. Y observamos que a la izquierda de 0 está definido para todo valor de x. Fijaos que en 0, si la función siguiera la definición que hay en el primer intervalo, el primer intervalo es toda la recta real hasta 0, excluido el 0. Entonces, para cualquier número menor que 0, 1 partido por x sí se puede calcular. No se puede calcular x igual a 0, pero en x igual a 0 ya se aplica la segunda definición, en el segundo intervalo, que es 2 menos x. Así que, en primer lugar, hasta 0 abierto está definido. Así que voy a poner que de momento incluimos el intervalo menos infinito 0, ya que en el primer intervalo existe. Luego, en el siguiente, de 0 a 2, pues también está definida, porque 2 menos x es un polinomio de grado 1 y eso está definido en cualquier valor, de R, en cualquier número real. Así que unimos el intervalo cerrado en 0 y abierto en 2, que es el siguiente. O sea que ahí lo tenemos definido. Y por último, el tercer intervalo está definido para cualquier valor de x mayor que 2. Fijaos que hay un salto y que en 2 la función no está definida. Así que vamos a excluir el 2 del dominio y ponemos el tercer intervalo, que es desde 2 hasta infinito. Así que esta unión de intervalos pues sale como menos infinito. Fijaos que menos infinito 0, unión 0, 2, como además es la unión de dos intervalos tales que el segundo empieza donde acaba el primero, pues esa unión de intervalos es el menos infinito 2. Así que pongo menos infinito 2, unión 2 infinito, abierto. Fijaos que esto también lo puedo expresar como el conjunto de los números reales menos el 2. Cualquier forma es correcta. Así que vamos a subrayar la solución. La podemos expresar de esta manera o bien la podemos expresar de esta otra. Bien, vamos con el siguiente apartado. Y una vez que ya tenemos identificado dónde está definida la función, identificamos posibles discontinuidades, puntos donde es posible que la función no sea continua. Entonces, fijaos que los puntos son, en primer lugar, el 0, ya que 0 es frontera de definición. A la izquierda de 0 la función está definida de una manera y a la derecha de 0 está definida de otra. Y luego también, evidentemente, el 2, porque además de que no está definida ahí la función y por lo tanto es seguro que tenemos una discontinuidad, ya que no existe la función, pero es que a la izquierda de 2 está definida de una manera y a la derecha de otra. Así que identificamos los puntos de estudio como posibles discontinuidades para hacer el estudio de continuidad. Puntos de estudio son los valores de x, 0 y 2. X igual a 0 y x igual a 2. Bueno, pues vamos a estudiar cada uno de estos valores. Así que en el apartado 3 empezamos por estudiar x igual a 0. Y como sabemos, las condiciones de continuidad pues son, primera condición, que exista la función, o sea, tiene que existir f de 0. Y en efecto existe f de 0 porque está definida en el segundo intervalo y f de 0
es 2 menos 0. f de 0 es 2. Así que existe f de 0. Segundo, tenemos que comprobar si existe el límite de la función. Así que para ello tenemos que ver el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Así que calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Fijaos que a la izquierda de 0 la función f de x está definida como 1 partido por x. Así que cojo la expresión de su izquierda y veo que cuando x tiende a 0, pero siendo negativo, pues entonces 1 partido por x tiende a menos infinito. Así que el límite por la izquierda es menos infinito. Calculamos ahora el límite por la derecha. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y ahora aplicamos o utilizamos la expresión 2 menos x, porque es la fórmula de f de x a la derecha de 0. Así que cuando x tiende a 0 por la derecha, ese límite, vamos dando valores a x próximos a 0, pero positivos, y ese límite va a ser 2. Así que el límite por la derecha es 2. En consecuencia, como los límites laterales no coinciden, y además uno de ellos es menos infinito, pues aquí sabemos que no existe límite. No existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x, ya que los límites laterales son diferentes. Y además, como uno de ellos es infinito, hay un salto, vamos a ver que hay un salto infinito, o sea, decimos que hay una discontinuidad inevitable de salto infinito. Inevitable de salto infinito. Bien, fijaos que la tercera condición, que es que coincidan el valor de la función con el límite de la función, pues no procede comprobarla porque no existe el límite, así que es imposible que coincidan. Como ha fallado la segunda condición, la condición esta, de que no hay límite, pues entonces no tiene sentido comprobar si son iguales el límite y el valor de la función. Bueno, pues entonces ya tenemos lo que ocurre en x igual a 0. Vamos a subrayar esta primera conclusión y ahora vamos a analizar el siguiente punto. Y el siguiente punto es, hemos dicho que era x igual a 2. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa con x igual a 2. Así que lo anotamos aquí y empezamos a ver, a seguir el mismo procedimiento. ¿Existe f de 2? Bueno, pues lo primero es que no existe f de 2. Porque, como hemos visto en la definición de la función está definida para valores menores que 2 y para valores mayores que 2, pero no para 2. Así que la primera condición falla. Luego ya sabemos que no es continua en 2, porque no existe el valor de la función. Vamos a ver ahora qué pasa con los límites. Así que calculamos el límite por la izquierda de 2 de la función. Y fijaos que a la izquierda de 2 la función vale 2 menos x. Así que ponemos límite de 2 menos x cuando x tiende a 2 por la izquierda. Fijaos que cuando x tiende a 2 y es menor que 2, el límite tiende a 0, el límite va a ser 0, y además es positivo. El límite, 2 menos 2 es 0. Vamos a ver ahora qué ocurre a la derecha. El límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, de la función que es
y utilizamos la segunda expresión, la expresión última, x cuadrado menos 4, ya que a la derecha de 2, pues la fórmula es x cuadrado menos 4. Así que escribo x cuadrado menos 4, y entonces sustituyo x por 2 y me queda que es 4 menos 4, 0. Luego fijaos que el límite por la izquierda y el límite por la derecha coinciden. Así que de estos dos cálculos deduzco que existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Fijaos que ahora pongo f de x porque no puedo poner ni 2 menos x ni x cuadrado menos 4. Estoy hablando del límite en general, por ambos sentidos. Entonces, como a la izquierda es 2 menos x y a la derecha es x cuadrado menos 4, pues para salvar esa diferencia de definición pongo f de x. Y el límite de f de x cuando x tiende a 2 es 0, ya sea por la izquierda o por la derecha. Así que se cumple la segunda condición y no se cumple la primera. Entonces, aquí lo que tenemos es que tenemos una discontinuidad evitable de salto finito. Así que vamos a poner que aquí en x igual a 2, a ver, vamos a ponerlo bien, tenemos una discontinuidad evitable de salto finito. Y lo último que me pedía el ejercicio es, vamos a leerlo arriba en el enunciado, me decía, si es posible, redefine la función de forma que sea continua en las discontinuidades evitables. Entonces, como tenemos una discontinuidad evitable en x igual a 2, pues sabemos que la forma de redefinir la función es diciendo que, vamos a separar esto un poquito para que no quede tan pegado, lo bajamos. Bien. Fijaos que la forma de redefinir la función es diciendo que f de 2 es precisamente el límite de, el límite de f de x cuando x tiende a 2, que es 0. Luego, redefinición de la función. Hay que añadir que f de 2 es igual al límite que hemos calculado cuando x tiende a 2 de f de x, que es 0. Fijaos que si escribimos de nuevo la función, vamos a copiarla arriba, vamos a coger la definición, vamos a coger la función y la vamos a definir. La copiamos al final del todo. Entonces la copiamos aquí y lo que vamos a hacer es añadir, fijaos que si yo añado aquí en el segundo intervalo, pongo 0 menor o igual que x menor o igual que 2, resulta que 2 menos 2 es 0, con lo cual ya tendría redefinir la función de manera que sea continua. Y lo mismo ocurre si pongo el menor o igual en el tercer intervalo. O sea que para redefinir la función, pues basta con, vamos a ponerla en azul porque es el resultado que estamos dando, y lo que hacemos es que añadimos ahí un igual. Entonces, solo con haber añadido ese menor igual, cambiar el menor por el menor igual, pues resulta que la función queda redefinida de manera que es continua en todos los puntos donde había una discontinuidad evitable. Vamos a resaltarlo. Y en el punto donde había una discontinuidad evitable, pues es en x igual a 2. Y con esto, pues queda resuelto el ejercicio.